su santa grey. Bienvenidos a la primera Iglesia Bautista de Coatepeque, este domingo 5 de diciembre de 2021. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro culto de alabanza y adoración, haciendo una invocación a nuestro Dios. Les suplico ponerse de pie para orar. Nuestro Dios y Padre, que estás en los cielos, esta mañana nos congregamos como iglesia local para rendirte honor, para rendirte homenaje, para darte gloria. Es nuestro propósito esta mañana, al congregarnos en este lugar, bendecir tu nombre y darte gracias, Señor, juntos, unidos a una sola voz, y recibir el mensaje y el alimento de tu palabra, que nos fortalezca para seguir en la vida cristiana. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas y que este tiempo sea para bendición de tu nombre, para gloria de tu nombre, para exaltarte y de tu agrado. A ti, Señor, te cantamos, a ti te damos la gloria esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar un himno muy antiguo, tiene más de 150 años de que fue compuesto, pero en su letra tiene una de las doctrinas más importantes para nosotros, doctrina bíblica. En el coro dice que todo lo debo a Él. Cristo lo pagó, de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Esto es la doctrina del Evangelio, que la muerte de Cristo es lo único que borra nuestros pecados. Ninguna buena obra, ninguna obra piadosa, ninguna obra que hagamos de darle a los demás, de servir a los demás, nada puede borrar nuestros pecados. Únicamente el sacrificio de Jesús. Amén. Todo lo debemos a Él. Esa
cosa que tenemos: Jesús resucitó. Sobre la muerte, Él venció. Vamos a invitarlos ahora a la lectura bíblica de esta mañana que encontramos en nuestras Biblias, en la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 17. Pueden seguir con su vista la lectura. Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 17. ¿Lo tenemos? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Nuestro versículo preferido en este grupo de alabanza: cantando con salmos, himnos, cánticos espirituales. Amén. Vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Dios. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, sus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. ¿Quién sino el
Señor, has soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Tú gobiernas la creación, Señor. Todo es tuyo. Todas las cosas tú las creaste para ti. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Amén. Aleluya. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios, eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, sobre él la salvación. Nadie como él, oh gran Dios soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso, soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Yo creo que todos acá quizás nos hemos preguntado, ¿por qué nos reunimos para cantar? ¿Por qué alabamos? La semana pasada yo me encontré una definición, una respuesta a esta pregunta en una prédica que escuché por la internet y quiero compartirles lo que este hermano enseña sobre la alabanza. Dice así: no existe ninguna actividad que nosotros llevemos a cabo como iglesia que sea más importante que nuestra adoración a Dios. Cada creyente que se encuentra en este lugar fue creado y salvado para adorar a Dios. Y Dios nos ha traído a formar parte de la iglesia local con el propósito primario de que juntos podamos adorarle como un cuerpo. Así que nuestra adoración es nuestra razón de ser como criaturas, es nuestra razón de ser como redimidos y es nuestra razón de ser como iglesia. Nada es más importante que nosotros tributemos a Dios adoración, ni siquiera el evangelismo o la obra misionera. El propósito final del evangelismo, que es también el propósito de las misiones, es traer a pecadores enemistados con Dios a reconciliarse con Él por medio de su Hijo, de modo que ellos vengan a ser adoradores. Evangelismo es un medio para lograr un fin, pero la adoración es un medio en sí mismo. No adoramos a Dios para alcanzar otro propósito mayor,
Le adoramos porque Él es digno de que le adoremos y porque al adorarle cumplimos el propósito de nuestra existencia, que es adorar a Dios y gozar de su presencia por siempre. Es tomado del pastor Michelin, un pastor dominicano. Así es que gocémonos en el Señor, sigamos adorando. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar y mi servidad. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar.
bendito nombre. Esta mañana quiero compartir con ustedes el pasaje que encontramos en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 6. Es un pasaje un tanto largo que nos describe una situación muy interesante en la vida de un hombre de Dios llamado Juan el Bautista. Marcos 6, 14 al 29. Marcos capítulo 6, verso 14 al 29. Leemos la palabra del Señor que dice así: Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos acercarnos a tu presencia, alabarte y también estar preparados para recibir el mensaje de tu palabra. Señor, tu palabra enseña que nosotros, si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Pero Señor, que nuestras vidas sean un fiel reflejo de fidelidad a ti, para que cuando llegue el momento de nuestra muerte estemos completamente seguros que iremos a tu presencia. Ayúdanos, Señor, cada día a caminar contigo y a ser también, Padre, proclamadores de ese mensaje de esperanza en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado oramos, dándote gracias. Amén. Todos aceptamos la realidad de lo temporal de la vida. Todos sabemos que aquí estamos de paso, que nadie es eterno, solamente Dios.
Un día tendremos que partir de esta tierra. Nadie sabe cuándo, porque el día y la hora solo el Señor lo conoce. Y si bien también sabemos que nada habremos de llevarnos cuando llegue el momento de partir, sí tenemos que saber que detrás de nosotros dejamos un recuerdo o muchos recuerdos de lo que fuimos cuando estuvimos en este mundo. De aquí viene una pregunta: ¿cómo vamos a ser recordados? Escúcheme, la pregunta es no ¿cómo quiere usted ser recordado? Porque todos quisiéramos ser recordados de buena forma, pero ¿cómo vamos a ser recordados? Y yo sé que aún entre los seres humanos somos muy benignos, somos muy amables cuando alguien fallece y se dicen buenas cosas de él. Por eso alguien dijo: toda gente tiene algo bueno que decir, pero está esperando a que te mueras. Sin embargo, en un análisis objetivo, ¿cómo seremos recordados? ¿Qué es lo que la gente va a decir de nosotros cuando ya no estemos aquí? ¿Cómo nos conducimos en esta vida que va a quedar grabada en la mente de las personas las cosas que nosotros hicimos? Porque seguramente el recuerdo que la gente tenga de nosotros va a estar íntimamente relacionado a aquello de lo que hicimos, a lo que dedicamos nuestra vida. Ojalá seamos recordados como Job. ¿Se recuerda el testimonio de Job? Se lo voy a leer en una versión que es la Nueva Traducción Viviente, que dice que Job era un hombre intachable y de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Mire qué buena forma de ser recordado. El día de hoy no vamos a compartir en la vida de Job, pero vamos a compartir en la vida de un hombre que vivió para Dios y murió para Dios. ¿Cómo se conoce una persona que vive para Dios? Bueno, una persona que vive para Dios es aquella que se cumple el propósito de Dios en ella. Una persona que vive para Dios se caracteriza por eso. Vivió para Dios, decimos, pero ¿cómo lo sabemos? Si vemos que el propósito de Dios ha sido cumplido en su vida. Y este personaje es Juan el Bautista, un hombre que honró a Dios cumpliendo el propósito asignado por Dios como fiel profeta, y glorificó a Dios aún en su muerte, permaneciendo firme en la verdad que predicó. La verdad le costó la vida, pero no retrocedió, sino que siempre confrontó a las personas como eran, denunciando el pecado en sus vidas. Usted dirá, entonces Juan se dedicó a hacer sentir mal a las personas. En primera instancia sí, pero también tenemos que recordar que él apuntó hacia Cristo como la esperanza de perdón y de vida eterna en su predicación. El hecho era que la gente reconociera su pecado, se arrepintiera y se entregara al Señor y siguiera a Cristo. Pero tenía que pasar por el proceso de reconocer su pecaminosidad, su culpa, para poder arrepentirse. ¿Y qué fue lo que caracterizó la vida de Juan el Bautista? Y que fue lo que precisamente le llevó a ser condenado, a ser ejecutado por parte de Herodes. Lo primero es que fue un hombre que vivió proclamando la verdad de Dios. Vivió proclamando la verdad de Dios. Primero, proclamó la verdad de Dios acerca de quién era Jesús, acerca de quién era el Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, del 15 al 17, dice lo que Juan predicaba del Señor Jesús.
Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan predicaba básicamente dos cosas acerca de Cristo. Algunos piensan que Cristo solo vino por una cosa y dicen que vino solo por la cosa que nos agrada. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Es cierto. Es cierto. Cristo vino para salvación. Por eso Juan, cuando hablaba de él, decía que su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. Un mensaje de salvación en Cristo. Él viene detrás de mí, vengo anunciando al que viene a salvar. Pero también dice: y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cristo también vino para juicio. Para juicio a todo aquel que le rechace. Pero usted dirá: no, es en la segunda venida cuando Él regrese. No, porque la salvación depende de lo que la persona haga con Cristo. Si cree en Él y confía en Él y se entrega a Él, es para salvación. Pero el que no lo hace ya está condenado. Entonces Juan predicó la verdad acerca de Cristo. Él predicó que venía para salvar, pero también advirtió que venía para condenar. ¿Para condenar a quién? A quien lo rechace, porque Él venía también para juicio. Por eso era que su mensaje no era muy agradable a los oídos de las personas. Usualmente yo he dicho que cuando no les guste un mensaje que yo predico, por sentirlo muy fuerte, les digo: el próximo domingo invito a Juan el Bautista. No era agradable, porque no es agradable escuchar a la gente: ustedes son pecadores y necesitan arrepentirse. Luego le contestan a uno: ¿y quién es usted para juzgarme? Porque piensan que uno lo hace solamente por el hecho de hacerles sentir mal. No, el hecho de hacerles sentir mal es convicción del Espíritu de Dios para arrepentimiento. Pero si no se arrepienten, no hay esperanza para ellos. Juan denunció el pecado y lo hizo sin importar quién era la persona que estaba en ese pecado. El pasaje que leímos, porque estaba preso. Bueno, Herodes lo puso preso porque Herodías, la mujer de Herodes, no lo dejaba en paz. Aquí se nos dice que Herodes, en Marcos se nos habla de que lo puso preso para protegerlo, porque Herodes era raro. Juan le denunciaba el pecado, pero él reconocía que era un varón justo y un varón santo. Herodes no podía negar lo que era Juan, pero él denunciaba el pecado de Herodes. Le decía: no es lícito tener a Herodías por tu mujer, porque ha sido mujer de tu hermano, quien todavía vive, tu hermano Felipe. Y no le importaba que era el rey, no le importaba la posición alta que Herodes tenía, porque Juan era un profeta verdadero de Dios y debía de hacer lo que Dios le mandaba. Y a los profetas Dios siempre les mandó a denunciar el pecado. Si usted lee el Antiguo Testamento, ¿se recuerda de otro profeta que haya denunciado el pecado de un rey? Natán, a David. Y Natán en esa ocasión también, si se quiere decir, se jugó la vida. Ahora David se arrepintió, gracias a Dios. Herodes no. Pero Juan fue puesto para predicar la verdad de Dios. Pero no pensemos que Juan le denunciaba el pecado solamente a Herodes. Si usted va conmigo a Mateo 3,
del 7 al 10, a Lucas 3, 10 al 14. Verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene nada. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Cuando vemos esto, podemos pensar que son palabras de Jesús. Son palabras de Juan el Bautista. Son palabras de Juan el Bautista. Ahora, él está diciendo a la gente en general, ¿saben qué? Tengan un corazón generoso. No sean egoístas, compartan. Eso es lo que debe de demostrar que realmente ustedes están haciendo frutos dignos de arrepentimiento. La generosidad es parte de las características de alguien que reconoce que toda bendición viene de Dios y es para bendecir a otros. Hay que ser generosos. Hay que compartir con los demás. Bueno, en estas fechas recordemos, Dios nos dio a su Hijo. Él envió a su Hijo porque era la única esperanza para este mundo. Ahora, vinieron algunos grupos en particular y a veces pensamos solo en los fariseos y los saduceos que nos muestra Marcos 3 del 7 al 10, perdón, Mateo 3 del 7 al 10, donde les dice a ustedes, generación de víboras. Así les dijo en Mateo 3, 7 al 10. Ustedes piensan que esto del bautismo es un rito más añadido a la ley. No, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pero no solo a los fariseos y saduceos, porque aquí vemos que unos publicanos llegaron. Y aquí nos damos cuenta de algo. El ser publicano era un trabajo. Ellos eran cobradores de impuestos. El problema era que ellos exigían más de lo que estaba ordenado. Por eso, en el verso 13 le dijo, cuando ellos se acercan a Juan y le dice, ¿qué haremos, maestro? Él les dice, no exijáis más de lo que está ordenado. El ser publicano para los judíos era un trabajo despreciable porque era cobrar impuestos a sus propios compatriotas, pero era legal hasta cierto punto, pero ellos abusaban de su posición, sacándole más dinero a sus paisanos, a los judíos, y por eso se acumulaban grandes riquezas. Tenemos el ejemplo de Zaqueo, tenemos el ejemplo de Mateo, que eran publicanos, pero se convirtieron a Cristo. Pero a ellos les dice, hagan su trabajo con honradez, no exijan más de lo que la ley dice. Y luego, unos soldados, bueno, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Soldados, ustedes se prestan con los publicanos para extorsionar a la gente. No hagan eso. Ustedes están siempre descontentos con su salario y por eso es que ustedes hacen las extorsiones que hacen. No lo hagan más. ¿Sabe qué me pregunto yo? ¿Qué le diría hoy Juan el Bautista a nuestros gobernantes? A los gobernantes del mundo. A los gobernantes de nuestros países. ¿Qué les predicaría Juan el Bautista a las personas puestos en esas posiciones? ¿Qué le predicaría Juan a la policía y a los soldados? Pero ahora preguntémonos,
¿qué nos predicaría Juan a nosotros? ¿Qué le predicaría Juan a usted y qué me predicaría Juan a mí? ¿Cuál sería el tema que él tocaría para llamarnos al arrepentimiento? Es un examen que cada uno tenemos que hacernos de manera personal. Juan proclamaba la verdad denunciando el pecado de acuerdo a las personas que lo escuchaban. Juan tenía para todos, para cada uno, tenía un mensaje, pero era para llamarlos al arrepentimiento. Pero de vuelta, no era solo señalar el pecado, porque en Juan 1:29 vio a Jesús. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es un mensaje de esperanza. Ok, señalo el pecado que ustedes tienen, pero he aquí el perdón para que ustedes sean cambiados. He aquí quien puede hacer la obra en sus vidas para transformarles y darles esperanza de vida eterna. Sí, es posible que dejen de ser lo que son y dejen de hacer lo que hacen si confían en el Cordero de Dios, porque Él vino para quitar el pecado del mundo. ¿Hay oportunidad para los gobernantes que se arrepientan y cambien? Sí. ¿Hay oportunidad para los publicanos, para los soldados, para los policías? Sí. ¿Hay oportunidad para nosotros? ¿Hay oportunidad para los seres humanos? Sí. Por supuesto que hay oportunidad para que cambien, siendo transformados por el poder de Jesús. Juan proclamó la verdad, pero en esa verdad anunció la esperanza que había en Cristo, la esperanza de perdón, la esperanza de reconciliarse con Dios a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero sabe, alguien como él también, número 2, vivía acechado por quienes practican el pecado. Volviendo a nuestro texto de Marcos 6, en el versículo del 19 en adelante dice: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodías había sido esposa de Felipe, el hermano de Herodes, y Herodes se la quitó. Esto era un pecado de incesto. Y Juan constantemente vivía denunciando el pecado en que Herodes y Herodías vivían. Es obvio que a aquella mujer no le gustó lo que Juan decía, lo que Juan proclamaba. No le agradaba que su pecado fuera denunciado, y menos públicamente. Porque Juan no lo hacía en secreto. Juan no los visitaba para decirles: mire, están en pecado. Él delante de la gente: están en pecado, arrepiéntanse. A ella no le agradó. ¿Sabe que hay gente que se enoja? Que se enoja cuando se denuncia su pecado, y que puede incluso despertar dentro de sí emociones, sentimientos negativos, hasta desear la muerte de las personas. A lo largo de la historia del cristianismo han habido muchos mártires cristianos. En el libro de Hechos recordamos a Esteban. No soportaron los judíos escuchar la verdad en sus labios. Con el Antiguo Testamento él les estaba mostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué hicieron? Lo apedrearon. ¿Qué hicieron con Pablo? ¿Qué hicieron con Pedro? ¿Qué hicieron con Jacobo? Porque no soportaban la verdad.
Aquí tenemos a una mujer, estilo Jezabel, casada con un rey y que le desagradaba en gran manera lo que Juan les predicaba. Odiaba a Juan al punto de desear matarlo. Denunciar el pecado muchas veces es peligroso. Es peligroso. El enemigo de nuestras almas, Satanás, hermanos, déjenme decirles, tiene poder en este mundo. No tiene más poder que Dios, pero sí tiene poder sobre la vida de muchos que gobiernan en este mundo y que dirigen este mundo de acuerdo a planes diabólicos. Mucha gente no lo ve, no lo quiere aceptar. Pero en todo sistema de maldad el diablo está metido. En todo sistema de maldad. Y a mucha gente la ha dormido y esta gente dice el diablo no existe. Vea las noticias y dése cuenta si el diablo no existe. Y se le llama el príncipe de este mundo. Aquella mujer era una mujer diabólica. Quería matar a un profeta de Dios, a un hombre de Dios. Pero dice que no podía. Si hubiera estado solo en sus manos, le hubiera matado de qué ratos. Desde la primera vez que les denunció el pecado. Pero no podía. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, Herodes era una persona un poco extraña. Le agradaba a Juan, aunque no le agradaba lo que él decía, aunque iba en contra de él. Se quedaba perplejo, dice, tal vez no sé si admiraba la audacia de Juan, el atrevimiento de Juan de predicar la verdad. Y dice que hasta le escuchaba de buena gana. Bueno, también era un curioso en asuntos religiosos. Recuerde que más adelante en el juicio de Jesús lo llevan a él. Lo llevan a él y quiere que Jesús haga algo para él, pero Jesús no le dirigió jamás la palabra. No le dirigió la palabra. Ni hizo nada, no hizo ningún milagro, nada. Y por eso se molestó. Era un curioso de la religiosidad. Y siendo Juan un profeta de Dios, pues dice que le escuchaba de buena gana. Pero ¿saben? El enemigo muchas veces maneja los hilos para alcanzar objetivos que se propone. Aunque también sabemos que Dios es soberano y Dios sabe hasta dónde le permite. Cuando ve a aquella mujer que no puede actuar, busca la oportunidad. Verso 21, pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. El escenario se colocó de tal manera que aquella mujer, Herodías, usando a su hija, pudiese cumplir sus diabólicos propósitos. Ahí estaba la hija presentando un baile sensual que hizo llamar la atención de Herodes al punto de dar una declaración que lo comprometió delante de personas importantes, en una celebración importante, e hizo una oferta que, por cierto, ¿sabe usted que la oferta que él hizo no la podía cumplir? Porque realmente el que mandaba sobre el territorio no era él, era el Imperio Romano. Pero en su manera de hablar adquirió un compromiso. Él también jamás pensó que la muchacha le iba a pedir la mitad de su reino, pero solo lo utilizó como un ejemplo hasta dónde sería él capaz de hacer.
¿Hasta dónde? Era un poco como aquel enamorado que a la esposa, a la mujer que está enamorando le ofrece tantas cosas. Si tú me pides la luna, yo te la traigo. Sabe que es imposible bajar la luna, pero le está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy capaz de cualquier cosa por ti. Les han ofrecido la luna, tal vez, no le crean. No la puede bajar. Pero viene a un ofrecimiento como diciéndole lo que quieras. Ese fue el primero, pídeme lo que quieras. Yo te lo voy a dar, incluso hasta la mitad de mi reino. Algunos toman esto muy literal y dicen, miren, le hubiera preferido la mitad del reino. No era realmente lo que él estaba hablando, porque no lo podía cumplir. La oferta fue, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Le pudo haber pedido mucho dinero, eso sí. Le pudo haber pedido vestidos lujosos, eso sí. Le pudo haber pedido tantas cosas. Pero la muchacha vino y fue a pedir consejo a la mamá. ¿Qué pediré? Y aquí viene el consejo diabólico de la madre. Hoy es mi oportunidad. Hoy termino con Juan el Bautista. Dice, la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se había comprometido, eso sí lo podía hacer. Eso sí podía hacerlo. Él mandaba sobre la vida de sus súbditos, en el sentido por el gobierno que tenía. Entonces, verso 25, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Realmente quien sentenció a Juan el Bautista fue Herodías, la mamá de esta muchacha. La muchacha fue el medio que ella utilizó para cumplir su plan macabro. Y vea la reacción de Herodes, y el rey se entristeció mucho. Realmente Herodes no quería matar a Juan el Bautista, pero lo mató. Lo mató. Pero fue por culpa de Herodías, pero Herodías no podía hacer nada si el rey no lo autorizaba. También es responsable. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Ya empeñé mi palabra y delante de toda esta gente importante no puedo decirle que no. Eso se llama orgullo. Sabe que lo que va a hacer es malo y sin embargo, por no quedar mal delante de los demás, lo hace. Él pudo haberse arrepentido, pero no lo hizo por su orgullo. Y aunque se sintió triste, siguió adelante con lo que le pidieron. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. No se podía hacer nada si no lo mandaba el rey. Es Herodes quien también culpa. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Su cabeza es entregada a la hija de Herodías y esta la entrega a su mamá. Luego dice el verso 29, cuando oyeron eso sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Los discípulos de Juan van y sepultan el cuerpo. Aquí terminó la vida de aquel gran profeta de Dios, pero oiga esto, no terminó su mensaje. Su mensaje sigue vivo hasta el día de hoy. Vivió para Dios, cumplió el propósito para Dios y murió para la gloria de Dios, sin retractarse jamás de la verdad que proclamó. Algunos podrían pensar que la cabeza de Juan era un trofeo para el diablo, como muchos pensaron que en la cruz el diablo había triunfado. No.
La muerte de Juan fue para la honra y la gloria de Dios, porque Dios cumplió todo su propósito en él. Cumplió con aquello para cual Dios lo llamó. Todo lo que Dios le asignó a Juan, Juan lo hizo. Y por eso Juan es recordado hasta el día de hoy. Ahora, también Juan dejó un recuerdo para los malvados. Un recuerdo que no los dejaba vivir en paz. ¿Cómo recordaba Herodes? Cuando oyó la fama de Jesús, vamos al inicio del texto, y que su nombre se había hecho notorio, dijo: Juan el Bautista ha resucitado. Imagínense cómo vivía aquel rey atormentado por ese recuerdo. Este Jesús debe ser Juan el Bautista. Y sabe usted que mucha gente pensaba de vuelta que Juan iba a regresar. Otros decían Elías, otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Pero oiga el verso 16. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, el que ha resucitado de los muertos. Para los malvados, Juan era juicio. Herodes no podía vivir en paz con el recuerdo de haber hecho lo malo, aun cuando él estaba plenamente convencido que Juan era un hombre de Dios. Aun cuando le manifestó respeto y admiración. Sin embargo, Herodes fue responsable de la muerte de Juan, y eso le atormentó durante su vida. Nunca pudo tener paz. ¿Sabe usted que el pecado es un tormento en la mente de aquellos que no se arrepienten? El pecado atormenta a aquellos que no se arrepienten. Algunos, cauterizados de la conciencia, dicen: no, el pecado a mí me hace feliz. Pero si no les atormenta hoy, les va a atormentar un día. Juan fue recordado por aquellas personas que provocaron su muerte como parte del juicio de Dios. Y hermanos, aquellos que denunciamos el pecado vamos a morir, pero la palabra de Dios que hemos anunciado seguirá proclamando el pecado como lo que es: ofensa a Dios que lleva a la destrucción del hombre. Juan, en los mensajes que tenemos en los evangelios, podemos ver que un hombre que habló con plena convicción de saber lo que era y a lo que había sido llamado, denunciando el pecado de las personas. Ahora, para quienes nos hemos arrepentido, también tenemos un recuerdo de Juan. ¿Qué piensa usted de Juan el Bautista? Sería bueno que pensáramos lo que dijo Jesús de él en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, los versículos 24 al 28. Dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? No ha existido ningún hombre, ningún profeta como Juan. Lo dice cuando dice de los nacidos de mujer.
ninguno es mayor que Juan. Nadie es más grande que Juan. Porque le fue asignado un papel muy importante: anunciar la venida del Hijo de Dios. Ahora, curiosamente termina diciendo, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lo que él está diciendo es esto: si es admirable lo que Juan hizo en su vida, más admirable es lo que Dios hace en la vida de aquellos que están en su reino, que viven en su presencia. Por supuesto que Juan también está incluido allá. Pero en todo esto, mis hermanos, viene de nuevo la pregunta: ¿cómo vamos a ser recordados? ¿Cómo recuerda usted a Juan cuando lee la Biblia? Un hombre de Dios, un predicador valiente, alguien que durante toda su vida se condujo en la verdad que le fue entregada y la proclamó tal y como le fue entregada, y que Dios usó para llamar a muchos al arrepentimiento. ¿Y usted cómo va a ser recordado cuando ya no esté aquí? Debemos ser recordados como personas que siempre vivimos por aquellas convicciones las cuales Dios puso en nuestro corazón y tomamos de su palabra. Debemos de ser personas que estuvimos siempre firmes en la fe que un día profesamos hasta el fin de nuestros días. Debemos ser un ejemplo para aquellos que vienen detrás, para mantenernos fieles a Dios hasta el momento que Él diga, e independientemente de las circunstancias en las cuales llegue lo que conocemos como muerte o el salir de este mundo, que el legado que dejemos, con el ejemplo que dimos, con la conducta que tuvimos, seamos conocidos como hombres y mujeres de Dios. Que al final de cuentas, eso es lo que vale delante de Dios. Porque Él es quien va a juzgarnos a todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra, en la cual encontramos en aquellos hombres fieles ejemplo para nosotros de continuar firmes en la fe que tú nos has dado y nos has llamado a vivir. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, que nos fortalezcas, que nos des valor, que no claudiquemos. Aunque este mundo, Señor, sabemos que está bajo el gobierno del enemigo, pero él no puede hacer nada si tú no lo permites también, Señor. Y Padre, rogamos en el nombre de Jesús que nos mantengamos fieles a ti, así como lo hizo aquel siervo tuyo llamado Juan el Bautista, y cumplamos el propósito que tú nos has asignado para vivir y para morir para tu gloria. Confiamos en ti, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, y pedimos que nuestras vidas estén siempre sometidas a la guía de tu Santo Espíritu. Amado Dios, muchas gracias. Que a ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo a todos. Damos honra y gloria a nuestro Señor.